algoritmos, las colecciones por detrás vienen dotadas con algoritmos paralelos, si se puede. Si no se puede, pues no pueden venir dotadas con eso. Entonces, ¿qué operaciones son paralelizables y qué operaciones no son paralelizables? Entonces, por ejemplo, sumemos los elementos de un arreglo, ¿cierto? Entonces, suponga que tenemos un arreglo de enteros y queremos hacer la suma de sus elementos. Por ejemplo, vamos a usar for left para hacer eso. ¿Cómo sería la versión secuencial? ¿Cómo sería la versión paralela? Sumar elementos a arreglo. Entonces, ¿cómo sería la versión secuencial de sumar los elementos de un arreglo? Pues simplemente cojo el arreglo, le hago for left, acumulado empieza en 0, y la operación de binaria con la cual acumulo es con la suma. ¿Sí? La suma paralela sería esta. La suma paralela, cojo un arreglo, lo convierto en paralelo y le hago el for left. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a generar un arreglo de tamaño 1000, no de tamaño 10.000, el que pongamos aquí, mejor dicho. Lo que hace esto es coger y crear un arreglo de este tamaño, correr la suma en secuencial, la suma en paralelo y escribir cuántos se están demorando. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces él pone lo que da la suma para que vean que da lo mismo. Pero la una se demoró 0,344, va a 0,321, la paralela. Muy parecido, ¿cierto? Pues vamos a correr. Con el mismo tamaño. Pero con otro arreglo porque son generados al azar. 0,6, vean. Pongámosla a correr otra vez. 0,4. Difícilmente, de hecho no hay una diferencia tan grande entre los dos. Y a veces, varias veces ya va dando más cara la paralela que la secuencia. Subamos el tamaño del arreglo. De tamaño 100.000. $30731. Otro. 2329. 2225. Como que no funciona más rápido. Hagámosle con uno más. Ya no sé, 1.000.000. A ver si el problema es a partir del tamaño que la cosa funciona. 2619. 2293. No. 80. Pregunta, ¿qué hace que esto no funcione más rápido? Y que es lo mismo que pasaba aquí. Aquí, para todos los que hice, daba mejor el secuencial que el paralelo. Sí, sí, bueno, pues ¿por qué? Entonces, el problema es for left. Entonces, tratemos de mirar un poco cuál es el problema que tiene un for left para ser paralelizado. For left, ¿qué recibe? Recibe un acumulado inicial. Recibe una función que coge acumulados y elementos y vuelve un acumulado nuevo. Y luego recibe la lista sobre la que quiero aplicar el for y el resultado me da el acumulado, me da el total, ¿cierto? Eso es lo que hace for left. Entonces, ¿cómo funciona for left? O sea, for left recibe el acumulado, la función y la lista sobre la cual tengo que hacer la cosa. Entonces, ¿qué hace él? Coge el A1, que es de tipo A, coge B1, el B, que es de tipo B inicial. El primero B con este lo acumula y le da B1.
que luego lo opera con A2 y le da B2. Luego lo opera con A3 y le da B3 y al final lo opera con AN y le da BN, ¿cierto? Pero fíjense que la manera como funciona for left, pues es imposible averiguar B2 si no tengo B1. Y es imposible averiguar BN si no tengo BN-1. O sea que por más que haya hecho eso cosas para paralelizar, esas operaciones tuvieron que esperar que B1 estuviera listo, luego la otra tuvo que esperar que B2 estuviera listo para poder hacerse, si no, no pueden hacer las operaciones. O sea que por más que había muchas cosas en paralelo por hacerse, realmente no se pudieron hacer en paralelo, se tuvieron que hacer secuencial. Por la forma como está hecho el for left. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer en paralelo? Nada, porque para calcular BN necesito BN-1 para calcular, o sea, la secuencialidad está obligada por la forma como funciona ese algoritmo. Entonces, el for left realmente no puede sacar jugo de la paralelización de los datos. For right, reduce left, reduce right, scan left y scan right tienen los mismos problemas. Entonces dice uno, entonces ya los for no hay nada que hacer. Dice, no, miremosle pequeños cambiecitos a esto. Y volvamos a paralelizar lo que parece no paralelizable. Entonces, por ejemplo, hagamos fold, no fold left. Pero fold no es lo mismo que fold left. Acuérdense, vamos a inventar una operación fold, pero una operación fold que recibe un acumulado de tipo A y dado dos elementos de tipo A, devuelve, calcula la función binaria entre ellos dos y entonces coge la lista y tal. ¿Qué problema tiene fold? Que antes el fold left decía B, podía tener un acumulado de tipo B y mezclar cosas de tipo B con tipo A para devolver cosas de tipo B. Este no, este todo es de tipo A. Pero fíjense que si es así, entonces si B1 es de tipo A y B2 va a ser de tipo A y B3 va a ser de tipo A, realmente uno podría reorganizar este cálculo que está hecho a la izquierda, lo podría reorganizar así. Decir, no, mire, hagamos primero la primera mitad, hagámosle fold a la primera mitad, hagámosle fold a la segunda mitad y luego los resultados unámoslos con F. Como los resultados de aquí eran de tipo A, los de aquí eran de tipo A y la función F cogía de tipo A y volvía de tipo A, pues no tengo problema en hacer eso. Si la función es asociativa. Si la función es asociativa no tengo problema en asociar de otra manera. Pero si asocio así, entonces iría armando un árbol de operaciones y ese árbol de operaciones tendría altura logaritmo de n y finalmente haría muchas menos operaciones que si hago la serie de operaciones de sumar cada cosa. Entonces yo haría sumar una mitad, sumar la otra mitad y luego sumar los dos resultados. Eso va a resultar en menos operaciones que sumar y sumar y sumar uno por uno. Pero porque lo puedo volver como en forma de árbol. Entonces, el fold es una operación paralelizable. Entonces, por ejemplo, sumemos los elementos de un arreglo usando fold. Que es este que hay aquí. Es el mismo código. Bueno, voy a descomentar. ah, Voy a descomentar lo que tiene que ver con las sumas y voy a comentar lo que tiene que ver con el máximo. Eso ahorita lo miramos. Y aquí arriba yo descomenté lo que tiene que ver con las sumas. Entonces aquí está la suma secuencial, la suma paralela con el XS.par y están imprimir cuánto se demora haciendo cada uno de esos con fold. Pero la que estoy usando es fold, no fold L. Y voy a empezar con arreglos igual. Tamaño 1000, luego tamaño 10.000 y así. Esa es la misma prueba que hicimos ahorita. Pues aquí no, fue mucho más caro el paralelo con 100, ¿cierto? Con 1000. Luego con 10.000.
sigue siendo más caro. Son 100.000. Ya empiezan a emparejarse. Con 1.000.000, 22 y 31. Sigue estando por debajo la paralela, ¿cierto? 23 y 15, ve, aquí ya estuvo mejor, pero vamos a hacernos una chepa por la forma como quedó el arreglo. Uy, ahí hubo alguna recolección de basura. Esas diferencias tan grandes no son normales. Todavía no, vamos a subirle otro poquito. Dice ahí, ¿cuántos había ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.000.000, vamos, 10 millones. Esto no se me vaya a morir. Tampoco funcionó. Se volvió más lento todavía. No, demasiado paralelismo parece. Voy a bajar el tamaño de 10 millones a 1.000.000, pero bueno, si algo tenía opción de funcionar mejor era el fold, porque el fold realmente sí es para revisarlo. Pero nada, ¿sí o no? Un caso, pero es que un caso no es una buena muestra. Bueno, bueno, eso es lo que hay que tener o sea, de ese tipo de cosas son las que hay que analizar. O sea, acuérdense que dijimos, en este curso nos vamos lo concurrente o lo paralelo va a ser así, con pruebas. No hay un mecanismo analítico para decir así es que es la cosa. Entonces hay que hacer pruebas y mirar cómo funciona. Eh, Igual el máximo o el mínimo también son paralelizables. Miremos si me va mejor con máximo que que con las sumas. Esto ya es como sacar el máximo. ¿Con qué tamaño quedó ahí? 1.000.000. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy a correrlo otra vez. Y pensemos en la operación sacar máximo. ¿Cómo es la operación sacar el máximo? O sea, sacar el máximo, si funcionaría así, cojo lo divido en varios pedazos, saco el máximo de uno, del otro, y luego saco el máximo entre ellos, funcionaría. Entonces es una operación eh, que es paralelizable realmente. Bueno, digamos que ese es un aspecto en el que hay que pensar cuando uno va a usar operaciones que sí sean paralelizables. Entonces,
¿Qué es lo que hace que una operación funcione? Y sea paralizable y la cosa funcione, que sea asociativa. ¿Sí? Eso es lo que permite reorganizar las operaciones en mitades y no sé qué. Porque si las hago una con el resto y luego otra con el resto, finalmente el for no va a servir para nada. Entonces, la asociatividad es la que hace que esto funcione. La conmutatividad, en cambio, no sirve, no hace que, no tiene que ver con el funcionamiento correcto o no. Porque uno no intercambia las cosas del lugar. Lo que hace es asociarlas de diferente manera. Pero el for no sirve para todo lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si yo lo que quiero es contar, por ejemplo, en este arreglo, cuántas vocales hay. Entonces yo podía inventarme con el for left una función que dice, coja, eh, eh, coja el carácter, mucho. La pareja es el contador, cuántas ha contado, cuántas vocales lleva y el nuevo carácter. Y si el nuevo carácter es A o E, entonces súmele uno al contador y si no, no le sume nada. Esa es la función que coge una parejita contador y C y devuelve cuántas van. Entonces yo con for left eso lo puedo hacer, pero con for no puedo hacer eso porque el tipo del de la izquierda tiene que ser igual al tipo del de la derecha. Y en este caso el tipo de la izquierda es un número y el tipo de la derecha es un carácter. Entonces eso lo puede hacer con for left porque el for left, la función que yo pongo puede ser coger algo de un valor, coger algo de un tipo y algo de otro tipo y devolverme algo de lo que estoy contando. Pero la función for, de for no. Entonces yo no podría escribir esto con for. O sea, for left es más expresivo que for. Y si hay cosas que no puedo escribir con for left, con for, que haya escrito con for left, pues esas no las puedo paralelizar. Para resolver esa limitación, crearon una operación que se llama aggregates, que lo que hace es recibir como un acumulado también, una función que si va de un tipo en otro y devuelve lo del otro tipo, y una función G, que es la que binaria que es la que opera elementos del mismo tipo. Entonces, aggregate es parecido a, ¿cómo se llama? A for left, solamente que este sí recibe las dos funciones, la que agrega y la que suma elementos del mismo tipo. Entonces, aggregate es una combinación paralelizable de for left y for. O sea, esta función aggregate se la inventaron para poder paralelizar cosas que no se podían hacer con cosas que se hacían con for left, pero que no se pueden hacer con for. Y eso es lo que hacen estas colecciones paralelas. O sea, lo que quiero mostrarles es lo que hay detrás de estas colecciones paralelas. Pues, hasta acá, bueno, eso es lo que hacen estas colecciones paralelas. ¿Sí? Eh, eso. Entonces, hasta acá hemos analizado las funciones denominadas combinadores de acceso. O sea, como por ejemplo el for left o esas cosas. Pero hay otras funciones como map, filter, flat map y group by que son de transformación, porque estos cogían algo y devolvían, cogían una lista y devolvían una colección y devolvían un número. En cambio, estos cogen una colección y devuelven una colección. Entonces son combinadores de transformación. ¿Sí? Su paralelización automática necesitará de otras abstracciones más sofisticadas. Entonces, lo que hace Scala es ofrecer una serie de colecciones paralelas. ¿Qué significa que sean colecciones paralelas? Que trae sus operaciones, hacen cuando sus operaciones hacen uso, son más eficientes si se corren paralelamente, en paralelo. Pero, o sea, sus operaciones han sido implementadas para ser eficientes cuando son ejecutadas en paralelo con grandes colecciones de datos. Ahora,